Nuestras creencias y nuestras tradiciones están íntimamente ligadas. Tanto es así que muchas veces cuando se cuestionan nuestras creencias o nuestras tradiciones nos podemos sentir totalmente ofendidos. En nuestra España, en nuestra querida España y también en muchos países del ámbito latinoamericano y otros lugares del mundo, hay una presencia de costumbres y tradiciones que han marcado nuestra historia. Hoy queremos acercarnos a algunas relacionadas con un personaje especial. Sin duda, hablamos de María. ¿Cómo nos acercamos a la figura de María? Aquellos que vienen desde diferentes perspectivas y se acercan a lo que se marcó como diferencia desde la Reforma Protestante, pues se dice a los evangélicos: es que vosotros no consideráis a María. Pero ¿cómo acercarnos a la figura de María? ¿Y cómo hacerlo desde el libro de los libros? Pues está con nosotros en esta ocasión, una vez más, Andrés Díaz Rosell, autor del libro Objeciones a Jesús y a la Biblia. Él reside en el Reino Unido y es invidente, pero ha aportado este libro fruto de sus reflexiones, de un trabajo algo de investigación y de reflexión. Y hay un artículo quizás que no es políticamente correcto, que dice ¿por qué no soy católico? Y ahí es donde entra en algunos aspectos, pero independientemente, porque tenemos amigos que nos escuchan de diferentes confesiones religiosas, queremos acercarnos a ese aspecto de María. ¿Quién es María? ¿Cómo abordar el personaje de María? Y si es verdad que desde el cristianismo evangélico pues hay un rechazo a la figura de María. Quizás ese es el elemento que se ha instalado como verdad cuando realmente habría que matizar mucho. ¿No es así, Andrés? Bienvenido. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero reiterar que yo quiero muchísimo a nuestros amigos católicos y gente que no es evangélica. Y el objetivo del capítulo en cuestión es hacer reflexionar, sacar a la luz lo que dice la Biblia, en oposición a lo que puede haber dicho el hombre en cuanto a María, ¿no? Entonces quiero resaltar eso, y mi intención para nada es rechazar o hacer que otras personas puedan sentirse atacadas o lo que sea. Simplemente quiero hacer reflexionar con lo que dice la Biblia, nada más. Cuando nos acercamos a la Biblia, María es mencionada. María ocupa un lugar especial, sin duda, ¿no? El lugar principal, pero ¿cuáles serían algunos aspectos claves para entender la figura de María? Pues María es un personaje histórico y de hecho es la persona que Dios escogió para que pudiera venir al mundo Jesús, que es Dios encarnado. Como tal, fue visitada por el ángel Gabriel, como declara el Evangelio de Lucas, y que todo el mundo conoce en la historia de la Navidad que se escucha cada año, ¿no? Que vino y le dijo: salve muy favorecida. Entonces, sí, como tal, es una hermana creyente, preciosa, la que yo admiro y aprecio muchísimo, ¿no? Es el instrumento que Dios usó para traer a Jesús aquí a la tierra. Y la tenemos pues descrita, involucrada en ciertas actividades, como la boda de Caná, en Juan 2, cuando Jesús convierte el agua en vino. La tenemos llevando a cabo ciertas otras funciones durante todo el Evangelio, y luego en el libro de los Hechos la tenemos reunida con los apóstoles tras la ascensión de Jesús. Están orando y pensando en la Biblia, ¿vale? Que tenían escrita hasta entonces. La vemos como una más, ¿vale? Así que sí, gracias al Señor por María y adelante. Pero pensemos en ella desde el punto de vista bíblico. Ahora es interesante y es verdad que desde el catecismo y desde la doctrina romana, católico-romana, se matiza y la adoración se circunscribe solamente a Dios, pero la veneración pues sí se extiende a los santos y también de alguna manera a María, así que sí se hace una puntualización, pero en la práctica vemos las tradiciones populares, la forma de acercarse en las procesiones, en las fiestas, a las diferentes imágenes de la Virgen en cada lugar, y podemos
llegan a la conclusión de que a lo mejor ese acercamiento y ese fervor es más, o llega a ser más que venerar. Pero realmente nos podemos plantear, ¿María estará contenta de cómo reaccionan las personas? No creo, en vistas de los comentarios que ella misma hace en la Biblia. Cuando fue a visitar a Elizabeth, que estaba embarazada de Juan el Bautista, tienes la declaración que se llama el Magnificat. Y ella dice: mi alma enaltece al Señor, que se ha fijado en la bajeza de su sierva. Y de hecho llama a Dios mi Salvador. ¿Vale? Entonces eso es lo que María dice de sí misma. ¿Vale? Entonces, si la sacamos de ese papel, estamos haciendo un hincapié de forma errónea en cuanto a lo que María pensaba de sí misma. ¿Vale? Y como tal, si tú escuchas, por ejemplo, a la gente rezando un Ave María, dicen cosas que María no se atribuiría a sí misma. ¿Vale? Madre de Dios. ¿Dios fue creado? ¿Tuvo madre? No. Y lo cantamos en los villancicos. Yo mismo me acuerdo de pequeño cantando esos villancicos. Pero cuando te pones a pensar en lo que tenemos en nuestra tradición y lo comparas con lo que la Biblia dice, lo que María misma dice de sí misma, ahí te pones a pensar, quizás nuestra tradición esté algo equivocada. Hablamos de tradición, por tanto, hablamos de creencias. Nos acompaña también Enrique Angurel en estos diálogos muy personales. El personaje de María ha estado en la cultura, en el arte, en la literatura, está en todos los lados. ¿Cuáles son algunos de los pensamientos que vienen a tu mente cuando consideras a María? Cuando considero a María, veo una mujer joven, una mujer humilde, una mujer que Dios escoge para una labor que nada fácil, pero debido a sus cualidades como espirituales y a su cercanía a Dios. La persona idónea para cumplir esa misión nada fácil de dar a luz siendo soltera, siendo virgen, y con todo lo que podía conllevar, ¿no? Aparte de criar a ese Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando yo veo en la tradición, por ejemplo, las procesiones, que pueden ser estéticamente bonitas, y es un espectáculo, a veces espectacular, pero cuando veo esas vírgenes llenas de joyas, llenas de coronas, con mantos de oro y una opulencia, digo, esta no es la Virgen que refleja las Escrituras. ¿Dónde está la humildad? Si Dios hubiera querido escoger a una rica, una princesa, una reina, lo hubiera podido hacer, porque Dios lo puede hacer todo. En cambio, si fijó en una mujer humilde, en un pueblo humilde, de una familia sencilla. Entonces, si vamos a respetar y a seguirnos con la Biblia, tendría que, puestos a poner una escultura, ¿no? Que es algo que en la escritura encontramos que Dios no quiere, pero tendría que ser como un retrato que se parezca más al original. Lo que veo yo en muchas parroquias y en muchas procesiones son imágenes de una Virgen que no se parecen para nada al original, por tanto, fuera de sentido. Andrés, ¿te parece? Nos acercamos a la figura de María en la Biblia. Es curioso que hay pocas declaraciones, pocas cosas que María dice. Has mencionado el Magnificat, y la otra parte que creo que deberíamos hacer mucho caso son las últimas palabras que se registran de María. Ahí en el bodas de Caná, curiosamente, ella dice: haced lo que Él os diga. Si hiciéramos más caso a María, posiblemente corregiríamos algunas cosas que ni ella ni Dios mismo plantean. Efectivamente, ahí en las bodas de Caná, refiriéndose a Jesús, dice: haced lo que Él os diga. Y entonces, si vinculamos esa frase de María con otra de Jesús, nos daremos cuenta un poquito más de lo que implica ese comentario, ¿no? Tenemos en Lucas 11, versículos 27 y 28, creo que es, donde una mujer se pone a hablar cuando está hablando Jesús, y de repente dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y la respuesta de Jesús es la siguiente: bienaventurados más bien los que escuchan a Dios y guardan su palabra, la Biblia. Dios no dijo nada en cuanto a María, simplemente llevó ese comentario al punto importante, que no es la exaltación de un humano, sino al hecho de que tenemos
que tener a Dios como prioridad. Jesús respetaba a su madre, lo hizo todo por ella. De hecho, en la cruz, cuando colgaba del madero, tenía a María a los pies de la cruz y le dijo: María, he ahí tu hijo, refiriéndose al discípulo Juan, y al discípulo Juan le dijo: he ahí tu madre. Así que Jesús no estaba diciendo nada en contra de María y siguió respetándola incluso cuando murió. Pero quien murió en la cruz fue Jesús, no fue María. Y ahí es donde tenemos que tener un equilibrio bastante cuidadoso. A veces el argumento que muchos utilizan es un argumento de familiaridad, podríamos decir, de conexiones familiares o, coloquialmente, enchufe. Si María es la madre, pues vas a alguien, vas a Dios y normalmente pues va a hacer más caso a alguien cercano, así que María puede ser un buen enchufe, una buena conexión y discúlpeme la forma que lo estoy mencionando, pero al final el argumento suena un poco así, un poco en el sentido de familiaridad, como que necesitamos a alguien más, a alguien próximo. ¿Eso es algo que la Biblia resalta? Voy a hacerte esta pregunta que creo que deja eso bastante claro. Si yo voy a la consulta del médico, ¿vale? Tengo algún problema y me duele algo, quiero ver al médico, pero llego allí y la secretaria me dice: el doctor no está, está su madre, pase que le va a ver. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a pasar allí? ¿Le voy a dejar a la madre coger el bisturí para que me haga algo a mí? Obviamente no. Con todo el respeto, cuando se le ha asignado a María posiciones como corredentora, que son expresiones que no aparecen en la Biblia, estos son cientos de años después de que se cerrara el canon bíblico, es decir, después de que se dejara de escribir la Biblia, hubo concilios de Trento, del Vaticano II y todo lo demás que agregaron dogmas católicos, donde, entre otras cosas, decían que María tenía la capacidad de ayudarnos, de rogar por nosotros para que Dios finalmente nos perdonara. Pero nosotros vamos a centrarnos, como dijimos, en lo que dice la Biblia, no en lo que ha dicho el hombre. Y hablando de cuando Jesús colgaba del madero, que hemos dicho que estaba en la cruz y María estaba a los pies, vamos a reflexionar un poquito más. Tenías a los dos malhechores, uno a cada lado de Jesús, y uno de ellos le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque ese pecador se arrepintió, puso su confianza en Jesús al hacer esa declaración. Declaró: él no ha hecho nada malo, yo sí, soy pecador, merezco el castigo que recibo en la cruz, pero Jesús no. Así que él mostraba fe. Notad que Jesús no dijo: espérate, que ahí tienes a María a los pies de la cruz, dile a ella que me diga algo a mí. No, Jesús respondió directamente: de veras te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que ya que estamos, eso también va en contra del dogma del purgatorio. Estarás conmigo en el día de hoy, en el paraíso. El purgatorio se inventó en el año 600, o sea que cientos de años después de todo esto. Y Jesús lo dice claro: poned vuestra confianza en mí, no en otras cosas, ni en María, ni en sacramentos, ni extremunción, ni nada. Y los que verdaderamente confían en Él y ponen su confianza en Él, no en ritos, ni en ceremonias, ni en ídolos, ni nada, son salvos. Entonces, María sí, la aprecio muchísimo, pero no la pongo como instrumento para que yo pueda alcanzar la vida eterna. Eso es algo que Jesús me ofrece por el trabajo, la obra que llevó Él a cabo en la cruz. Muchas gracias, Andrés Díaz Russell, por estar con nosotros. Recuerden el libro, la obra de Andrés Díaz Russell, Objeciones a Jesús y a la Biblia, un interesante libro a disposición para cada uno de ustedes que quieran saber más. En ese capítulo donde él también habla de
aquellas doctrinas que se han creído y desarrollado en el mundo católico romano, pero que desde ese contexto Andrés reacciona y nos da algunas interesantes percepciones y también argumentos, objeciones a Jesús y a la Biblia. Gracias.